El haber sido liberado por Iria es un alivio para Lain. ¡Ah! Soy libre. Tu mamá. Hay un desprendimiento. Se da un encontronazo con la realidad. Que no eres un mago. Y yo no soy un escudero. Y tampoco un ladrón. Por mucho que ellos han estado ahí todo el tiempo, ella es la que tiene que remar sola. No puede permitirse perder a alguien más. Ha llegado a querer tanto a estos personajes. O sea, ya se ha armado una relación, o sea, ya hay un poco más de confianza. No diría que son amigos, pero tampoco son enemigos. Es muy doloroso, pero por la misma razón sabe que es necesario. Es como una transición para que todos los personajes se vuelvan mejores y puedan luego enfrentarse con el jefe final, ¿no? Tenías esta ilusión de Sybaris al inicio cuando estás con la soga al cuello, pero ahorita no te queda nada. Y lo único a lo que puede volver es a Iria. Cuando la veía a mi hija en la ficción, lo único que hacía era trasladar la cara de mi hermana cuando era chiquita. Y se me partía el corazón y realmente me empezaba a temblar el labio, me empezaban a aguar los ojos. Yo sentía que le estaban haciendo algo a ella y me volvía loco. Y creo que eso me funcionó muchísimo, recurrir como a una memoria emotiva. Este es el momento más fuerte que tenemos con nuestro antagonista, con Nicola. Es el momento en el que entendemos por qué está queriendo dañar el juego. Yo sentía que él era el protagonista de esta historia. Se cuestiona que puede ella ser la villana, porque a la final Nicola tiene un objetivo muchísimo más puro. Y lloré, y es algo que nunca me pasa. Y me encantaba porque decía, me va a salir increíble toda esta declaración de amor que estoy haciendo hacia mi hija, y de pronto ya se estaba haciendo de día. Y había una tensión y una presión de todo el equipo porque ya estaba saliendo la luz. Ya mismo sale el sol, ya mismo sale el sol, ya mismo sale el sol. Estaba tan frío por la tensión alrededor. Tenemos que sacar esta escena, pero tiene que quedar bien, pero al mismo tiempo apurémonos. ¿Hubo algo de estrés? Sí. Me bloqueé, no me salió una lágrima, tampoco es que tenía que salir una lágrima. Jorge es una persona muy dedicada. A la final, Antonella y Jorge la sacaron súper bien en ese momento. Poco tiempo después me llama Jorge y me dice, oye, Le pedí al Moya que por favor repitamos esa escena y lo hicimos solo ese plano. Cogimos una pared de mentira, lo pusimos ahí. Éramos un crew tan chiquito, un equipo tan reducido. Sin estar exhaustos por toda la pelea que habían hecho antes. Fluyó muchísimo mejor. Y valió totalmente la pena. ¡Estación! Hubo una preparación física para este personaje que nunca he tenido, que tenía que manejar espadas, tenía que luchar. Rodar con Jorge, primero que es divertidísimo. Yo soy la persona más pacífica y más descaldada a nivel deportivo que puede existir. Cuando yo estaba haciendo mis movimientos decía, ¿estás bien? ¿Todo está bien? Y yo, sí, está todo bien, todo ok. Por lo que me costó muchísimo. Nunca estábamos conformes, decíamos, no, esto debe ser así. Perfecto. No, en ese tiempo, digamos. Con Miguel de los Rolling Stones. Nos sacaba el aire. El Valle de la Muerte se grabó en el Castillo del Gringo Loco, que es un lugar icónico dentro del Valle de los Chillos, aquí en Quito. Nadie me quiso decir qué era lo que sucedía en torno a este lugar. Siempre ha tenido varios mitos de que ahí se hace rituales satánicos, de que hay espíritus. Y como íbamos a rodar toda la noche, sí tenía esa sensación de que algo iba a pasar. ¿Por qué nadie me quiere contar qué es lo que sucede? ¡Acción! Señor, eso funciona. Nicola es un personaje que no se parece en nada a lo que he hecho antes, por lo que traté de alimentarme de todos los referentes que podía agarrar alrededor. Pero Jorge a la hora de hacer las escenas se emocionaba. Sobre todo tuve referentes para momentos. Por ejemplo, en las partes físicas era Kylo Ren. Cuando va con su sable láser va con todo el cuerpo y es lo que yo quería hacer con la espada también. O sea, Jorge Agarraba los palos de ensayo de las peleas y se rompieron todos. rompió 2 espadas, Rompí como 3 espadas. 5 metros de cable LED. Cogía algo de utilería en el corte y se me rompía y lo dejaba ahí. Rompía una mesa por poner algo encima. O sea, eso a nadie le pasa. Y partió 2 Irias, a la Stone y a mí. Tranquilo, no te preocupes. Nos tocaba una por la mitad del mundo y decíamos, debe ser sencilla, qué ingenuo. Tal la cantidad de viento que uno apenas escuchaba los diálogos, tenías todo el polvo encima, no te podías concentrar. Una tormenta de arena comienza a atacarnos. Pero no, aquí no fue mucho problema.
Parecía que nos jugaba una broma la propia tormenta de arena. Porque ya, cortábamos, se iba. Entonces ya parecía que ya no iba a molestar. Decían acción, pasaba 2 segundos y de nuevo. Esa fue la más fregada, tanto por el exterior como por el interior. Para ver. O sea, hay 2 Sybaris, el que se imagina la IN y con el que se encuentra la IN. Entonces para la IN es un lugar especial, es como el Disneylandia para los niños. Pero te encuentras con, no sé, ¿cuál sería lo opuesto a Disney? ¿Alguna ciudad en Albania? Desde el inicio como que ya propusimos que iba a haber una peluca, luego vinieron las pruebas y ahí probamos diferentes tipos. Y al inicio era muy Lord Farquaad de Shrek, o sea, ni Lord Farquaad, era una moda de Monster Inc. Es igualito la moda. Esto está muy alejado de lo que es Hermes. El hecho de que Hermes tuviera una peluca no era un plan original, Porque en un inicio iba a ser en la ficción que ese era mi pelo de verdad. sino que conforme empezamos a filmar, había momentos en los que teníamos que corregir la peluca de Hermes. Si no lo resolvemos en rodaje, luego en edición puede ser muy tarde. Eventualmente empezó así como de chiste en chiste a aparecer la idea de, pero si es farsante, que tenga una peluca. Grabemos un plano extra en donde yo me saco la peluca. No, pues eso nos dañaría el pelo. No, funciona con el personaje de Hermes. En este episodio se encuentran otra de las escenas que a mí más me gustan y que también era uno de los mayores desafíos, el despertar de la magia de Hermes. A pesar de lo que le hizo la IN, Hermes va en su defensa, se crea un mejor vínculo entre ellos. Tantas emociones y en un momento tan concentrado. Estoy muy optimista, creo que los profesionales que están detrás de esto son muy profesionales. Entonces espero que se vea muy bacán y que les guste a ustedes. Y que también diga como qué bacán, en Ecuador se hacen estas cosas tan chéveres.